acá. Entonces, hoy les había platicado que vamos a hablar sobre el cierre de ciclos o con situaciones, ¿no? O sea, y situaciones será, ya les había comentado, como a lo mejor un antiguo empleo, un negocio que a lo mejor no se dio, que sí se dio, pero que por alguna razón vamos a tener que cerrar, ¿no? Alguna pues a lo mejor, ¿cómo decirle? Situación a lo mejor no tan agradable con alguien respecto a algo, ¿no? O sea, si tuvimos algún percance, si hay como alguna disputa por algo, ¿no? O sea, algo así, ¿sale? Pueden aquí también, y se los aclaro porque obviamente es algo que ustedes harán como de manera muy personal, pero pueden poner también si quisieran como a lo mejor cerrar el ciclo de la manera en la que se han estado relacionado con algún aspecto en particular. Ajá. Por ejemplo, la relación con el dinero, la relación con su propio cuerpo, la relación con, no sé, justo los negocios, ¿no? A lo mejor hay como puntos de vista ahí que me han impedido crear un negocio exitoso o a lo mejor no hacerlo, ¿no? O sea, como esas posturas que tenemos ante ciertos aspectos, ¿sale? Entonces, bueno, con lo que vamos a empezar a conversar es que algo que tenemos que reconocer, exacto, cierre con el anterior trabajo, así es, Diana, es que nosotros todos, entre todos y todo, estamos conectados. Tenemos una conexión y todos vamos a influirnos unos a otros. Y cuando digo unos a otros, me refiero a las personas, a los animales, al aspecto vegetal, a los minerales, a todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque todo tiene energía y todo es una energía. Entonces, todos estamos como en esa relación. ¿Por qué les comento esto? En la mañana yo ponía un post en el chat del WhatsApp, ¿no? Donde decía como a veces nos contamos la historia de que en la vida no tendría que haber dificultades. O cuando sucede esto, nos ponemos como en el aspecto de ¿por qué pasa así? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué se complica? ¿No? Hay cosas que van surgiendo. Y que justamente acá la invitación para que esos ciclos no se vuelvan a repetir y para que todos podamos hacer un verdadero cambio ante este tipo de cosas, es que justo creemos la conciencia suficiente, necesaria, para darnos cuenta de ese tipo de cosas. Va a haber cosas, como yo les decía, que obviamente no podemos tener el control, que están como fuera de nuestras manos, porque muchas veces, aunque todos nos influimos, pues justamente el otro también tiene su propia elección, su propia capacidad de decidir si cambia algo, hace algo o no lo hace. Entonces, cuando subían el post, creo que fuiste tú, Mónica, ¿no? La que subió como cuando no puedes cambiar, entonces los mandas al carajo, ¿no? Entonces, ay, o sea, yo diciendo no pongan otras cosas, pero dije, bueno, pero va con el tema. Entonces, en ese sentido, es justamente reconocer lo que ya en otros talleres les he comentado. Cuando yo cambio, entonces todo cambia. ¿Por qué? Porque cambia desde mi percepción y que a lo mejor soy yo la que se ha contado la historia de, yo soy la víctima en esta situación, todo el mundo me trata mal, es que los demás no me entienden, es que no comprenden cómo me estoy sintiendo, es que no me apoyan, ¿no? Y entonces se trata de salir como de ese lugar de víctima. Eso tiene que ver con mi percepción, con la manera en la que yo me miro a mí misma, con la manera en la que yo estoy creando mi propia realidad, con ese discurso que me estoy dando de manera constante y con diversas personas o en diversos ambientes, ¿sale? La otra es, ¿qué pasará entonces si yo cambio ese discurso para mí? Por lo tanto, cambia también mi acción. Y la acción con la que yo me estoy relacionando con los demás.
Entonces, si yo dejo de ser la víctima, pues de entrada, el otro ya me va a percibir de una manera diferente. Quizá me va a hablar de una manera distinta. Quizá se va a comportar conmigo de una manera distinta, ¿no? Y ahí es entonces cuando decimos, ah, ya cambió. Entonces, a eso me refiero, que justamente y por eso iniciamos el primer día con lo que yo tengo que hacer de manera diferente para que entonces también esa percepción mía cambie y por lo tanto cambie en ese exterior. Ese es por un lado. Y por el otro, esto que les estoy comentando, de si yo influyo en todos los demás, o sea, estoy conectada con todos los demás, entonces también es como mi granito de arena que va a impactar en el otro o lo que voy a colocar en el otro. Por eso es que cuando nosotros estamos de cualquier manera, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ustedes están acá, hacen, no sé, meditación, hacen otras técnicas de sanación, leen algo, escuchan algo que nos va a invitar a la conciencia. Entonces, ese granito de arena lo estamos poniendo también para el mundo. ¿Por qué? Pues porque estamos conectados. Y entonces, si yo estoy trabajando para mí, para crear esa conciencia, estoy impactando en todos los demás porque es mi granito de arena hacia todo ese campo. Entonces, esa conexión, bueno, pues, ¿qué les cuento? Está explicada de muchas maneras, desde la física cuántica, ¿no? Desde los campos mórficos, que también los biólogos describen, etcétera, ¿no? El punto o lo que tenemos que saber es que esa conexión está dada. Y entonces es así como nosotros, como se dice comúnmente, vibramos en cierta energía. Y la vibración, entonces, también va a crear un impacto en mi exterior. ¿Han visto el ejercicio del observador? Quien no lo haya visto, se los dejo de tarea. Ahí si quieren al ratito en el chat les paso el link o lo pueden buscar, sí. Pero justamente de lo que habla ese ejercicio es que en los estudios que se hicieron, en estudios de física, ¿no? Se dieron cuenta cómo las moléculas, al ser observadas, cambian su dirección, o sea, la manera en la que se van a impactar en algo. Y cuando no son observadas tienen como una dirección así lineal, ¡fum! Entonces, justo esa es la parte en donde nosotros también como observadores de lo que está afuera, estamos también impactando, aunque digamos, pero si yo solamente estoy aquí como el chinito nomás mirando, ¿no? Pues sí, pero hay una intención. Y esa intención, es energía. Por eso esta cuestión de que en algún momento también conversábamos sobre qué pasa que de repente a lo mejor estamos como en estas malas rachas que decimos, ¿no? ¿Se han dado cuenta cómo a lo mejor estoy como en una mala racha o mi estado de ánimo baja, ¿no? Por ejemplo, ante lo que decíamos la vez pasada, como las cuestiones de las pérdidas y entonces estamos más a la baja y empiezan a pasar ciertas cosas. O se da mucho la energía de pérdida, ¿no? O sea, se fallece alguien y entonces a lo mejor empiezo a perder dinero, o a lo mejor empiezo a perder bienes, o a lo mejor ya no me va tan bien en el negocio, porque todo eso es una energía que está conectada todo con todo y yo dentro de ese todo. Entonces, en ese aspecto es cuando nosotros podemos tener esa capacidad de modificarlo y de impactar. Eso no quiere decir que yo vaya necesariamente a cambiar a todos o que tenga el control de esa situación, sino que estamos en ese impacto de ida y vuelta. Sí, Norma, eso. A las personas que les pasa una cosa tras otra, tendrían que checar más bien en qué nivel de energía estoy. Por eso es tan importante lo que hemos estado platicando también, de estar en gratitud. Porque cuando estamos en la queja, entonces es justo esa energía, ¿no? Si yo desde que me levanto digo, oh, no, o sea, qué flojera ir a trabajar, y luego seguramente va a haber un tránsito así decembrino del asco, ¿no? Y voy a llegar y el trabajo ya empieza, o sea, eso, ya energéticamente yo ya estoy poniéndome como esa camiseta, ¿no? Y entonces esa va a ser mi, digamos, mi primer impacto hacia el exterior, ¿no? Ahí te va como toda mi queja, pum.
Y entonces, ¿qué va a regresarme a ese exterior? La misma vibración. Y entonces, por supuesto que van a pasar cosas que yo voy a percibir como desagradables porque así estoy vibrando, porque así, y todo se va a conjuntar. O sea, si yo esperaba a lo mejor no encontrarme tanto tránsito o que no fuera tan tedioso, pues a lo mejor va a pasar más. ¿Por qué? Pues porque voy a entrar en sintonía con personas que estén igual que yo. ¿Me explico? Por eso también cuando decimos, oye, ¿por qué últimamente a lo mejor estoy como teniendo accidentes constantes? Por lo mismo. Y entonces, ¿qué implica ahí? Como justamente ese cambio de conciencia, que es lo que yo les decía acá. Entonces, más bien tenemos que sentarnos y analizar si algo se ha venido repitiendo o hay ciclos que no he podido cerrar ya desde hace mucho tiempo atrás. Y es como la misma historia. Por ejemplo, en el trabajo siempre me pasa lo mismo. El jefe termina enojado conmigo y me cambian de área, ¿no? Y llego a otra área y lo mismo después de un tiempo. Y llego a otra área y lo mismo después de un tiempo. Así. Entonces, es ahí donde yo tengo que checar qué es lo que yo también he estado haciendo para que eso suceda. Ahorita vamos a ver como pasos muy específicos o, bueno, sugerencias, pero esa es la parte importante, que tenemos que tener esa conciencia de eso también tiene que ver conmigo. Hellinger lo que dice ante esto es que eso es estar verdaderamente en nuestro adulto. Porque cuando estamos desde el niño, o sea, desde el niño quiere decir, no asumo esa responsabilidad, entonces yo digo, pues es que pasa porque, y empiezo a poner en el exterior las razones del por qué pasa, ¿no? Pues porque estoy en un lugar de trabajo en donde los jefes son puros hombres y los hombres yo les caigo mal, ¿no? O pues porque estoy en un lugar de trabajo donde predomina la burocracia y ya ves cómo son los burócratas, ¿no? O porque entonces, pues justamente es la temporada que todo mundo se pone como todo maníaco por las compras navideñas y entonces a todos se les ocurre y se ponen de malas. Eso es estar desde el niño. Cuando yo no asumo qué cosas también son mi responsabilidad y por lo tanto cuáles puedo ir modificando, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en claro, ¿sale? Para aquellos que esperaban que a lo mejor ante la situación yo les dijera como mágicamente cómo cambiarla, pues tiene que ver con ustedes o con todos nosotros, ¿no? Entonces, a ver, déjenme que a mí me lea el comentario. Ok, primero esta no me había preguntado, o las personas que les pasa una tras otra, Sí, y sí, ya le luego, había dicho que sí, así es. luego Ania dice, oye Marce, y cuando uno observa, empieza a observar la energía y ves lo que el otro o lo que enfrente vibra abajo, digamos, como puede uno jalar al otro a una vibración más alta, por ejemplo, acumuladores llenos de cosas físicas y abrumados en la vida, jeje, o se trata solo de ver que de eso me pertenece, o sea, que eso me mueve. Un poco de las dos cosas, Ania. O sea, acuérdense que la mejor manera de invitar al otro a moverse del lugar en donde está, es uno mismo, por lo mismo. O sea, ¿no? Porque justamente, a ver, ahí les va. ¿Qué pasaría si yo les dijera a ustedes en este momento, que están como esperando de este taller, a ver, ¿cómo puedo cerrar este ciclo? ¿No? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me perciben si yo les digo, uy, no, oigan, es que saben que la neta es que sí es bastante complicado cerrar ciclos? O sea, yo creo que de 10 personas, una podrá hacerlo correctamente, ¿no? Porque sí cuesta un chorro de trabajo, a veces es bien doloroso, se requiere mucho trabajo. ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo lo vibran en ese momento? Hay alguien, dígame, no sé así, nada más veo que hacen. Pues mal, ¿no? Claro, no, no atractivo, no, no gustoso, no como de, ay, bueno, me lo aviento, ¿no? Ajá, ¿no? Claro, luego si no me toca a mí. Si no soy la una de las 10. Exacto. Ajá. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mejor, que la mejor manera es ser yo la invitación. Ajá.
¿Y cómo soy la invitación? Una, pues porque generalmente lo llevo a la práctica, ¿no? O sea, lo hago. Veo que a mí me ha funcionado, sé que a lo mejor puede costar trabajo ciertas cosas, pero creo que también si hago esto, entonces funciona y puedo hablar desde eso. Pero no solamente es lo que yo hablo, sino lo que vibro. ¿Les ha pasado que están con personas que de repente les cuentan una historia así súper maravillosa y uno dice, no manches, sí, sí suena, pero algo por dentro les dice, pero como que no acaba de convencerme? Ajá, eso también tiene que ver. ¿Por qué? Pues porque justamente esa es la parte de la energía que, como dicen por ahí, también habla. Ujú. Entonces, en ese aspecto, Ania, la mejor manera es ser la invitación. O sea, si yo estoy con alguien, por ejemplo, que está queja y queja y queja y queja y queja de todo, entonces, o yo también puedo marcar la distancia porque a lo mejor ni lo voy a convencer y por más que yo le diga, oye, pero mira, ¿qué te parece? No, no, ¿cómo crees? Es que esto. Oye, pero ¿y si haces? Ay, no, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo crees que eso va a funcionar? Oye, pero ¿y lo otro? Ay, no, o sea, ¿en serio me estás diciendo que haga eso? O sea, desde ahí puede que haya gente que no les reciba. Uh-huh. Entonces, si yo soy esa invitación y yo digo, bueno, pero entonces yo voy a hacer esto, y yo no, digamos, dejo que me jale hacia esa cuestión de queja, entonces yo puedo empezar a hacer esa invitación a través de lo que yo hago. Esa es una. Y la otra, típico. Yo creo que aquí, ¿cuántos son? ¿30 ahorita? Aquí en el Zoom, no sé, en el Facebook, pero 30 ahorita. Yo creo que de aquí no sé, 29.5, se les da el ser ayudadores oficiales, a mí yo no, o sea, por eso estoy haciendo talleres, ¿no? Pero justamente es esa parte, todo el tiempo queremos estar de, y si esto le sirve, y si esto le ayuda, y si le digo, y si le paso, y si entonces le doy, y si bla, 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 ¿no? Cuando lo pidieron. Ay, o sea, así de me quedé, yo ni el taller, oigan, ¿no? Pero justamente es eso. También tenemos que saber en qué momento esto que yo estoy dando va a ser recibido y va a tener un impacto por el otro. ¿Por qué? Pues porque a veces no, o sea, por más que yo diga, oye, fíjate que a mí me funcionó y me diga, qué chido, sí se anota, pero yo no quiero, pues no va a pasar más nada, ¿me explico? Porque les decía hace un rato, yo puedo hacer esa invitación, yo puedo poner mi granito de arena en el otro cuando le comparto, pero el otro sabe si ese granito deja que germine, digamos, esa semillita, o si yo digo, si yo les pregunto a ustedes, piensen a lo mejor en cuántas veces alguien les sugirió hacer algo y ustedes lo dejaron pasar como 3 veces para la cuarta decir, bueno, a ver, voy a hacerlo, o más, o menos a lo mejor. Pero ¿a qué voy? Que es cuando uno elige hacerlo. Es cuando yo decido, esto que me están dando, digo, a ver, sí, déjame ver. Ajá. Entonces, eso, Ania, o sea, lo que pasa es, puedo hacer esa invitación, no siempre voy a como impactar como yo quisiera, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Pues lo que puedo hacer para mí. Y si el otro me sigue, me pregunta, se interesa, pues qué chido, pero si no, ups, en esa parte es en donde decíamos como, pues no puedo estar cambiando al otro. Ajá. Sí, te respondí, Ania, ponme ahí sí, sí o no. Ok. También Ajá. Sandra dice, hola, buenas noches. Fíjate que yo en los últimos trabajos no duro más de 5 años. No entiendo si es karma, algo deberé de mis vidas pasadas, pero algo sucede y cuando más a gusto estoy, recorte de personal o porque me despiden injustificadamente. A estas alturas ya no creo encontrar trabajo, pues tengo 60 años y ya mejor quisiera ver lo de mi pensión, aunque sea muy baja, porque tengo 1 año sin trabajo. Uh-huh. Bueno, déjenme les digo algo como en ese sentido. Para mí, ¿ok? Me hago responsable de esto, es mío. Para mí,
la palabra karma me es como muy pesada, como, no sé cómo. Sí creo que existe como esa parte de consecuencia, sí creo que existe algo que es como repetición, aprendizaje, hasta que no lo mire no voy a hacer algo distinto. Ajá. Pero a mí en lo personal karma me suena a castigo y no me gusta la palabra, ¿no? Entonces, no te podría decir como tal si eso es un karma porque desconozco esa ley en sí, así como tal. Ajá, porque no me gusta la palabra. Pero algo que sí te puedo decir es eso, o sea, desde mi punto de vista es esto que yo les decía, como esta repetición que no he podido mirar realmente qué sigo haciendo para que siga pasando. Y a veces sí es un poquito, digamos, como de escarbarle, ajá, porque no está tan en lo consciente. Ajá. Por eso yo les decía, aquellas personas que ahorita están repitiendo ciclos como ya de manera constante lo mismo, entonces sí sería importante que miraran un poquito más así de rascado, ajá, qué pasa ahí. Porque, por ejemplo, tiene que ver, si yo les digo desde constelaciones, pues creo que tendría que ver también con un asunto de merecimiento, ¿no? O sea, cuando yo inconscientemente creo que no merezco algo mejor, entonces cuando ya viene algo mejor para mí digo, no, inconscientemente. Ajá. Y eso puede ser en el trabajo, que ya me van a ascender y no. Ya me van a dar un aumento de sueldo, no. Ya me van a promover para irme a un puesto o a un lugar de la República que me va a crear mayor expansión, no. Eso puede que inconscientemente tenga que ver con un aspecto de merecimiento. Uh-huh. O con lo que veíamos en la tirada que hicimos el primer día, o con desconexión con la vida. Si yo estoy desconectada con la vida, entonces todo aquello que me haga estar como más en gozo, como más presente, como más disfrutando mi vida, también voy a decir no, inconscientemente. Ajá. Ahora, en el aspecto más consciente, creo que sí se trata de ver, ok, justamente, ¿qué a lo mejor es la principal queja? Ajá, que los demás tienen de mí para que no me den eso, en este caso. O que me han dicho, ¿por qué a mí me toca como el recorte de personal? Te dan una justificación, ¿estamos de acuerdo? O sea, a veces es incluso así de, no, pues porque ya no hay presupuesto, ajá, pero ¿por qué me tocó a mí? Ajá. O porque a mí es a la que más se tardan en promover. Quizá no me muestro, quizá también hay cosas, como yo les decía, que desde el niño a veces no asumimos. Uh-huh. A lo mejor sí hago bien mi chamba, a lo mejor sí soy cumplida, a lo mejor sí soy puntual, a lo mejor sí soy entregada a mi trabajo, ajá, pero resulta que a lo mejor no soy muy sociable y eso también es importante. Si no ser amigos, pues por lo menos sí tener una buena relación con los demás, ¿no? Entonces, en ese aspecto también hay que ir viendo, ok, qué cosas me está diciendo este ciclo que se está repite y repite y repite y repite de manera constante. Uh-huh. A veces incluso puede deberse hasta una cuestión de miedo al compromiso. ¿Por qué? Pues porque el compromiso no solamente es con una pareja. Uh-huh. A veces ya cuando yo sé que en un trabajo eso va a requerir mayor compromiso, mayor presencia mía, mayor entrega, mayor estar ahí, ya digo, no. Y algo creo de crear, ajá, para que entonces ya no se dé. Entonces todo eso, les decía, si ya han estado así, sí las invito como más allá, que le den una rascadita un poco más profunda, ¿no? Porque pues sí tiene que ver con diversas situaciones que pueden estar influyendo. Uh-huh. Ok. ¿Hay algún comentario o me sigo? No, ya, son dos. Okay. Nada más Ania dijo que sí había quedado claro. Gracias, Ania. Ok, entonces, bueno, ¿qué es importante considerar ante estas situaciones o los cierres ante situaciones? Ajá, ¿o qué nos puede servir? Ahí les va.
un primer paso sería ver. Ajá. ¿Qué es lo que tengo que ver o de qué manera tengo que verlo? Verlos lo más libre del juicio. Y lo que les decía hace un ratito, y entonces asumir desde el adulto qué es lo que me corresponde a mí. O sea, si yo veo lo menos libre de juicio, y ojo con eso porque ahora sí que va relacionado con el paso 2, pero ojo con eso porque si justamente yo empiezo a decir, no, es que la persona es bien así, es bien quién sabe cómo, ¿no? No es buena onda conmigo, no es que siempre fue bien grosero, no, o sea, no es que no sea cierto, pues, o sea, a lo mejor puede ser, pero el asunto acá es que por algo nos topamos con personas así, porque ¿qué tiene que ver conmigo? Acuérdense que la vez pasada decíamos, todos son mi espejo, y o tiene que ver conmigo, o tiene que ver con mi sistema, o algo que ya tenemos, y que justamente eso hace que estemos ahí en choque o que me encuentre con ese tipo de personas, ¿me explico? Entonces, ver lo más limpio del juicio, el evento en sí. O sea, ¿qué es lo que pasó? Lo más libre de juicio, lo más objetivamente posible. Para que entonces yo me haga responsable, de ahí cómo influí, qué fue lo que hice, qué no hice, qué a lo mejor me pidieron que yo no cumplí, ¿sale? 2, reconocer lo que esa emoción, llámese dolor, sensación de injusticia, coraje, impotencia, lo que sea que me esté generando, me ha permitido hacer que yo no he visto o reconocido. A veces nos enfrascamos justo en el sentir, ¿no? Y entonces yo digo, no, es que no se vale, es que es súper injusto, como a los demás no les hicieron y por qué a mí sí, pero no veo qué me puede permitir hacer esto que está pasando, este sentir. A lo mejor ese sentir hace que yo finalmente ponga un límite, por ejemplo, ¿no? O hace que a lo mejor yo me sienta como tan molesta para que entonces sí pueda manifestar de, oiga, y a lo mejor son cosas que yo me guardé mucho tiempo y que justo cuando tocan el botón, ¡tum!, entonces ya es cuando digo, uy. Eso también es importante reconocerlo. Para que justo ahí podamos ver cuál es lo útil o también eso me lleve al aprendizaje. ¿Va? 3, y lo que les decía, voy a sonar disco rayado, pero ahí les va. Agradecer. Estar en gratitud. ¿Y qué voy a agradecer? Todo. O sea, literal, todo. Pero ¿cómo voy a agradecer el maltrato? Sí. O sea, una cosa es que lo agradezca porque de algo me está sirviendo, si es que logro mirarlo, por eso paso 2, ¿no? Y la otra es que yo lo elija o que yo diga, ay, maltrátenme siempre. ¿Estamos de acuerdo? Agradecer algo así no quiere decir que yo esté de acuerdo, que me guste, que me fascine, que me encante. Bueno, a veces hay a quien sí, ¿no? Pero hay que estar conscientes de ello, ¿vale? Entonces, agradecer todo. Y 4, honrar. ¿Qué voy a honrar? Todo lo que yo viví ante esa situación, en ese trabajo, en ese negocio, en la relación por ejemplo, en que no se haya resuelto a lo mejor o no se haya dado una cuestión de compraventa de algo. Sí. Pero ¿cómo voy a agradecer algo así si a lo mejor de ahí iba yo a recibir una muy buena lana que me iba a servir para muchas otras cosas? Pues sí,
Pero justamente ahí habrá que mirar, a ver, esto se repite y entonces, ¿qué me está queriendo mostrar? O si no se dio lo que muchas veces seguramente han leído o escuchado en muchos otros lados, que es como por algo, ¿no? ¿No? Han escuchado de diferentes maneras, como a lo mejor de cuando es para ti, aunque te quites, ¿no? Y aunque no, y cuando no, aunque te pongas. O se dará cuando se tenga que dar. ¿No? Y ojo con eso, porque ahí justamente el paso 2 nos lleva como a esa parte, a reconocer, en el 1, cuando no estamos en el adulto, también me lleva a hacerme responsable de eso. Cuando yo estoy clara que yo desde mi adulto estoy siendo responsable, hice cosas para que esto se dé, entonces lo puedo, como se dice comúnmente, soltar para que ahí esté y se dé cuando tenga que ser. Pero eso es muy diferente a que yo no haga absolutamente nada y entonces yo diga, pues estoy esperando, ¿no? Y entonces a ver cuándo, o sea, o a ver en qué momento. O yo ya lo solté, sí, pero tampoco he hecho nada, ni siquiera a lo mejor elegirlo con claridad. Ajá. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿vale? Ahora, ¿qué cosas nos pueden servir o qué cosas pueden ser útiles para cuando nosotros estamos en ese tipo de situaciones? Una es pensar algo que es muy cierto y que a lo mejor cuando estamos más en el asunto de enganche desde el enojo puede costar mucho trabajo hacer, pero ahí les va. Pensar y tener la claridad sobre todo de que todo pasará. ¿A quién de ustedes no le han dicho esa frase y es como casi de, ¿no? ¿no? Porque, y es lo que les digo, cuesta más trabajo, sobre todo cuando estamos en el mero enganche de o me siento injustamente tratada, o me siento sumamente enojada, o estoy con el dolor por el abandono y por la injusticia. Y cuando nos dicen, bueno, a ver, tranquila, todo pasará, ya es como, babe, ¿no? Lo que sea. Pero justamente, pues sí, es parte de esa realidad. Si nosotros somos conscientes de que en efecto todo pasará, y yo aquí en este momento les invito a que piensen en algo que en algún momento vivieron de manera tan terrible o tan dolorosa o tan frustrante, que creyeron que a lo mejor eso se iba a tardar muchísimo, o que eso no iba a pasar y que era súper difícil de soportar. ¿Ya lo pensaron? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Y pasó o no pasó? ¡Yeah! Afortunadamente sí. Y acá les voy a dar otra frasecita que a mí me súper encanta y que es de, bueno, yo se la escuché a mi querida maestra Ingala, ¿no? Y que justamente ella usa una frase y que eso tiene que ver con también ayudarnos a no juzgarnos. Y dice, entonces fue entonces y hoy es hoy. Y eso nos ayuda mucho a no caer en el juicio, eso lo uno con el punto número 2, que es evitar culpas. Y evitar culpas quiere decir que me las ponga yo o que se las ponga el otro. Cuando nosotros hablamos de culpas, déjenme les cuento que es un mecanismo muy curioso. Y ahí les va la clave también para aquellos que se sienten culpables y siguen en el ciclo por la culpa. Cuando el circuito de la culpa se activa y se mantiene, ¿por qué creen? Algo bien bonito. Uno es porque, primero, si nosotros sentimos culpa como tal, quiere decir que así me juzgo a mí y así juzgo a los demás. Eso es ley.
No puede haber gente que sea culpígena si no juzga de la misma manera al otro. Y el juicio que hacemos generalmente es un juicio de acuerdo a nuestra moral. O sea, lo que yo creo que está bien hecho o lo que yo creo que está mal hecho o lo que yo creo que como buena amiga tendría que hacer o que yo creo que eso es una mala persona o lo que yo creo que como buena hija, o como mala hija que soy. ¿Me explico? Bueno o malo, eso es moral. Y entonces, así como me la aplico a mí, así lo aplico a los demás. Ojo, ¿qué espero? Como yo cuando siento la culpa para quitarla, ¿qué hacemos? Generalmente voy y pido una disculpa, ¿no? O digo, no, ya perdóname, no lo vuelvo a hacer y muestro el arrepentimiento en el rostro, ¿no? Entonces, ojo, también espero que el otro lo haga. Y si no lo hace, uy, peor. ¿Por qué? Porque míralo, ni siquiera le pesa. Míralo, cómo está feliz y gozoso, ¿no? Ni le importa. Mira cómo anda súper tranquilo y feliz de la vida como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque espero verlo así como yo estaría de, por favor, perdón, ¿no? Lo siento, de verdad. Ahora, ¿cuál es el circuito de automantenimiento de esa culpa? Justo eso. Que entonces en la culpa yo voy y me muestro arrepentido y espero una penitencia. ¿Cuál es la penitencia? Bueno, está bien. Te perdono porque has sido mi amiga siempre, o te perdono si haces esto, o prométeme que ya nunca lo vas a hacer, ¿no? Y entonces esa es como mi penitencia. Lo mismo espero que haga el otro. Que venga y me diga, te prometo que ya no voy a beber porque sé que te molesta muchísimo. Te prometo que ya no me voy a ir de borracho con mis amigotes, ¿no? Ya voy a estar más tiempo aquí contigo viendo tus talleres de Marcela, ¿no? Entonces, eso. Y cuando nos dicen eso, entonces yo digo, bueno, entonces sí. Bueno, ok, ¿no? Y entonces sí digo, ok, ahí está. Pero justamente esa parte hace que ese circuito se mantenga. Porque ¿qué creen que falta ahí? La verdadera corrección de la acción. Porque no corregí, solamente digo, ya te prometo que es la última. Ahora sí te lo super promes, así por el oso Bimbo que sí, ¿no? Y no corrijo la acción. Y aparte, pues sigo haciendo esos juicios morales que desde mi punto de vista, de acuerdo a mi moral, está bien o mal. Entonces, esa es la gran diferencia entre la culpa o entre el mostrarme arrepentido o con remordimiento. En teoría, el remordimiento sí nos tendría que llevar a, híjole, no, pues sí, la regué, sí me porté mala onda, no, pues sí me pasé de lanza, no, pues sí me desquité, no, pues sí me vi como muy mala onda, no, pues sí, ok. Y voy entonces digo, oye, Leti, lo lamento, no me exalté, no era contigo, discúlpame, ¿no? ¿Y qué viene o cuál es la idea? Que después yo cache eso y entonces diga, ok, algo que no tengo que hacer es desquitarme con la gente que nada tiene que ver por otra, ¿no? O tengo que tener más control de mi emoción para que yo no vaya y les escupa a todos mi enojo. Esa es la verdadera idea para que entonces podamos corregir una acción. ¿Cuántos de ustedes están enfrascados en la culpa y atados a una situación justamente porque no han corregido una acción? Y ahora resulta que solo Luz del Carmen que dijo así. O sea, Alma ya, dos, bueno, ya, ok. Yo dije, o sea, ahora resulta que nadie.
¿No? Ok, entonces, bueno, 1, pensar que todo pasará. 2, evitar culpas. Y las culpas las vamos a evitar justo haciéndonos cargos desde nuestro adulto de las acciones que hacemos o que no hacemos, porque también por omisión, nos creamos conflictos, ¿vale? 3, la fortaleza. Esta es bien bonita, oigan, porque fíjense que en la fortaleza, tenemos que reconocer, 1, todo aquello que hemos podido superar y que a veces se nos olvida, ¿no? Porque ya, o sea, como que damos por hecho que esta situación a lo mejor ya estamos así como, ay, no, es que ¿por qué? ¿Y por qué me pasa? Y ahí me enfrasco. Pero entonces pierdo de vista todo aquello que ya he podido pasar, para lo que sí he sido fuerte o he tenido fortaleza. Esa es una, reconocerlo. La otra, también reconocer los recursos que entonces tenemos. ¿Les ha pasado que también se queden en una situación ahí porque de repente se cachan diciéndose, es que no sé cómo? No sé cómo hacerle. No sé cómo resolver esto. Y resulta que sí tienen los recursos y bien que saben. ¿No, Coral? ¿No? Y ya que me los dice aquí, digo, sí, cierto, ¿verdad? Sí, ya me había pasado algo similar, pues sí. Entonces, reconocer, exacto, Norma, ¿no? Digo, no sé quién, yo, pero no, sí, ¿no? O sea, no reconocemos esos recursos y por supuesto que no los aplicamos porque no los reconozco. Eso tiene que ver con, también tengo más claridad de mis recursos cuando yo reconozco el aprendizaje que me dejó esa situación. Ahí seguramente hay recursos, sí o sí. Y la otra, desde constelaciones, yo les diría, un gran recurso para estar como en fortaleza son los padres. Independientemente de la relación que tengamos con ellos, independientemente de si están vivos o no, independientemente de que si los conocí o no, esa es una fuerza porque sí. Y para quien no me haya escuchado antes, pues ahí les va. Ustedes solamente se ponen a papá detrás de su hombro derecho y a mamá detrás de su hombro izquierdo. Y entonces, eso aplíquenlo para todo, o sea, igual así en las mañanas, así como se toman su café, cuando estén tomando el café, así se ponen a los papás para que no se les olvide todos los días. Y la fuerza que da, de verdad es muy importante. Cuando ustedes crean o estén en una situación en la que dicen, no, pero ¿por qué me está pasando esto? Pónganlos. Y tal cual aparecerá todo su sistema familiar y todo su clan ahí, haciéndoles el fuerte. ¿Va? Entonces, tercero, la fortaleza, ¿vale? 4, tener la claridad de que el dolor y la pérdida son parte de la vida. Ojo que acá aclaro, dolor, pérdida, parte de la vida. No quiere decir sufrimiento perpetuo, condena. El sufrimiento sí es una elección. ¿Por qué? Porque yo me encargo de hacerlo perpetuo con mi manera de pensar, con traerlo constantemente a mi presente, con que no aplico paso 1 de todo pasará y lo dejo allá, sino que digo, pero me acuerdo de aquella vez en donde también me trataron así, no, y ahí viene de nuevo. Entonces, en esa parte tenemos que estar claros. Sí, va a haber cosas que nos van a doler,
Sí va a haber cosas que se me van a dificultar, sí va a haber cosas que no van a salir como yo quiero, sí va a haber cosas que no se me den porque yo creía que era lo super mega ultra mejor. O sea, ¿cómo me dices que no es la mejor oportunidad de mi vida? Pues porque no sé cuáles mejores vengan después. Ajá. Pero si yo me enfrasco es que esta era y la dejé pasar, sí, a lo mejor era una muy buena y la dejaste pasar, pero no quiere decir que sea la última, ¿no? O la única que va a haber en la vida. Esta no es como así de agarra a este porque se te va el tren, no, no, ahí no aplica. Entonces, esa parte es muy importante, tener la claridad de que sí, va a haber cosas que duelan, pero no quiere decir que ese dolor tenga que ser eterno. Va a haber cosas que voy a perder, como yo ya les he comentado, pues sí, tiene que haber pérdida porque justamente en esa cuestión de perder viene un renacer. En esa cuestión de soltar, entonces puedo tomar otras cosas. Se puede perder tal y como yo conozco esto o como era hasta ahora, pero puede crearse algo nuevo. Entonces, tener esa claridad. 1, 2, 3, 4, 5. El 5. Ajá. No concentrarse y por lo tanto no darle fuerza a lo que no se puede controlar. Aquí nadie es seguro, pero se los voy a platicar porque como no conocen de eso, les voy a decir a qué se refiere. Se refiere, a cuando estoy así como necia, de verdad así, necia, con que, ¿por qué esto no salió? ¿Pero por qué no me lo dieron? ¿Pero por qué a mí me pasó? ¿Pero por qué si ya estaba todo para que se diera? ¿Pero por qué no pude hacerlo si ya lo tenía aquí? Y así. ¿Se han dado cuenta? Bueno, no, seguramente no, pero imaginen cuánta energía se pierde, aparte de tiempo, en estar rumiando eso. Eso no quiere decir o no tiene nada que ver con ser perseverante, eso es otra cosa. La perseverancia va encaminada hacia el logro de algo, con mi parte adulta que se hace responsable de hacer lo que me toca hacer. Y otra cosa es, me clavo en, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no se me dio? Pero es que si ya estaba todo, pero si ya lo tenía aquí, pero seguramente fue porque Mónica no hizo su parte, pero seguramente fue porque Sergio no llegó a tiempo para hacer las cosas. Entonces, y estoy duro y dale, ¿sale? Ojo que también eso nos lleva a no cerrar ciclos. Porque pareciera que ya estoy en otra cosa y digo, pero es que si se hubiera hecho lo de ese negocio, no, me cae que ahorita yo estuviera en otro lado. Va. Y otro punto muy importante es justamente el asentir. Asentir quiere decir, voy a decir sí a todo como es. Aclaro para quien no lo haya escuchado, es diferente a aceptar. Cuando hablamos de aceptar, generalmente es que lleva un pero. O sea, acepto que tengo que hacer esto, pero si tú me das, o pero si tú no haces, o pero yo doy, pero tú das, tiene peros. Y cuando hablamos de asentir, quiere decir, yo voy a decir sí a todo como se está dando. Claro. Entonces por eso me tengo que dejar que el otro me trate como me quiera tratar. No. Entonces yo tengo que permitir que las cosas nunca se den para mí y entonces quedarme así como nada más diciendo, ay, sí a todo. No. Por eso vuelvo a recalcar. Paso de ser responsable desde el adulto. Porque desde el adulto, entonces yo también me hago responsable de manifestar lo que no me gusta, de cuidarme, de defenderme, de hacer valer mi punto de vista.
Pero voy a decir sí a todo como es cuando yo ya hice eso y a lo mejor no se da como yo espero o no cambia. Pero yo ya hice. ¿Sale? Acá muchas veces también dejamos la responsabilidad de eso en otras personas. Ejemplo, la pareja. ¿No? Y entonces yo digo, es que tú deberías de decirle a tu mamá que no me haga, no me diga, no se porte, no tal. Y si él no lo hace, entonces me enojo con él, porque tú deberías de decirle. Y no, acá desde la adulta, yo también soy una adulta que puedo ir y hablar, no quiere decir que me vaya a deschongar, ¿no? Pero sí voy y le digo, oiga, ¿sabe qué? A ver, creo que aquí entre usted y yo pasa esto, 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 y creería yo que es mejor esto, esto y esto y esto. Pero a veces así pasa y a veces así hacemos como esta parte también con los jefes, ¿no? O en el trabajo. Acuérdense que la vez pasada lo que revisábamos es, así como yo suelo comportarme en mi sistema, así voy a ir y proyectarme en otras áreas. Entonces eso también es importante checarlo, ¿no? Que si El puedes punto, repetir el 1 y el 5, por favor. ok, el 1 todo pasará, o sea, tener en claro que todo pasa, nada es permanente. Y el 5 es no concentrarnos en todo aquello que no puedo controlar. Lo que les decía, esta parte de, pero ¿por qué no salió? Pero si ya estaba todo, pero es que ya era ahí para mí algo, por un pequeño detalle, pero es que ¿por qué? O sea, estar como en ese asunto, ¿vale? Perdón, Marce, y decía Elizabeth Gorostieta en Facebook. ¿Y cómo cambió el chip? Ah, esa es una buena pregunta. Ahí les va, y justo a eso voy. Ahora, ¿qué pasa? A ver, acá les pediría, no sé, díganme, tres personas que a lo mejor les haya pasado que ya han pensado en todo esto o lo han escuchado o lo han intentado hacer aunque no supieran cómo se llamaba, pero ustedes dicen, pero no me funciona. ¿Sí les ha pasado o nadie? O ya, ¿quién? ¿Quién dígame quién sí lo ha hecho y no le ha funcionado? A ver, Alma Ortega. Sí, mis presente. Hacer Ajá. respecto a qué exactamente. Lo que tú quieras, dime, yo ya he intentado esto y no he logrado cerrar esto. Pues lo que no he logrado cerrar, tal vez es, por ejemplo, el aspecto de que yo quisiera o hubiera querido regresar a mi anterior trabajo. Entonces, como que ese fue mi sueño, volver, y apenas hubo una oportunidad para regresar, pero por una y otra razón nuevamente no se logró. Ajá, ok. Entonces, Ojo ahí, parte uno del por qué no funciona. La vez pasada yo les decía, cuando a veces nos quedamos en el anhelo de eso era lo mejor. En aquel momento estaba genial. Ajá. O sea, ¿qué hay ahí? Que justamente es como la conclusión de que si no es ahí, no va a haber uno mejor. O también esa parte, ¿no? De si no es un trabajo, como hace un rato decía Sandra, entonces ya no voy a tener como un ingreso. E ingreso, pues sí hay de otras fuentes. Ajá. Entonces, esa parte que dice Alma, como de, pues es que se dio, ok. Si preguntamos, ok, Alma, tarea, ¿por qué no se dio? ¿Hay alguna razón que yo haya hecho, que yo haya influido conscientemente para que no se diera? sí la hay, no vacunarme contra el COVID. ¿Ok? Y entonces ahí tu elección fue esa, respetable si no quieres hacerlo, ¿no? Pues, pero entonces eso implica que como adulto yo diga, asumo la consecuencia, porque es mi elección no hacerlo. ¿Me explico? Eso es asumir desde el adulto. Porque si me quedo en el niño, entonces yo digo, pero pues, o sea, deberían de respetar, ¿qué les pasa? No tendría que ser una imposición, ¿y por qué? Si, lo que sea.
pero de todos modos tampoco se va a resolver, ¿me explico? Solo implico asumo, y entonces eso, ¿de qué manera se puede volver una fortaleza porque se vuelve un recurso? Pues que yo defiendo mi punto de vista, lo que a mí me parece válido, y eso es un recurso. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otro lugar eso va a ser muy reconocido, me puede ser muy útil, me puede incluso a lo mejor hasta llevar a mejores cosas porque yo hago valer mi punto de vista. ¿Me explico? Esa es la parte. Eso es empezar a cambiar el chip. O sea, Visto así. Muchas gracias. no te escuché. Digo que no lo había visto así, la verdad. Gracias. Entonces, les decía, cambiar el chip implica desde esto, desde asumo, a ver, qué hice, qué no hice, qué he estado manteniendo, porque algo que es muy cierto, es que todos sabemos en el fondo qué quiero y qué no quiero, ¿no? O sea, por más que digan, no, es que te juro que no, o sea, a mí me gustan un montón de cosas y no sé cuál quiero, sí sabes. La mejor manera de saberlo, por si se quieren contar la historia de que no, ahí les va, para que ya no se la cuenten. Pídanle a alguien que eche un volado, o sea, de moneda. No crean que del otro, ¿no? O sea, no, una moneda. Y que les ponga las opciones, así como, a ver, Eli, ¿no? Melón o sandía, vas. Y entonces ya que yo hago así, ustedes tienen que elegir, ¿no? Cuando al final decimos, ok, melón, entonces sí sé qué quiero. No es que lo deje al azar, es solo confirmo mi elección, porque por algo estoy eligiendo melón y no sandía o águila o sol, pues. Entonces todos sabemos qué queremos, solo que nos contamos la historia de, no, porque me voy a ver muy aborazada, no, porque, no, pues eso no es para mí, no, porque, ay, ¿cuándo voy a tener eso? No, porque, ¿qué van a decir los demás? No, porque eso implica empezar a cambiar el chip, que yo asuma lo que realmente quiero hacer, por qué no he soltado esto, por qué insisto en que sea, por qué me empeño en querer controlar, por qué me empeño en no reconocer mis recursos, por qué me empeño en que si me dijeron piensen que todo pasará, yo digo, no es cierto, no, es que esto jamás en la vida. Eso es ser claros de esas cosas que yo sigo haciendo, aunque digo que no las hago, de entrada, ¿no? Y la otra es algo que nos sirve mucho para cambiar el chip también, es lo que les comentaba en la sesión 2, creo que la 2 o la 1, ya no me acuerdo. Estar presentes, estar el mayor tiempo posible en el aquí y ahora. Porque si estoy en el aquí y ahora, entonces todo aquello que en algún momento me conflictuó, incluyendo esto que no he cerrado, es pasado. Y si es pasado, entonces ya no tendría que tener un impacto, por lo menos no tan fuerte, en mi presente. Y mucho menos tendría que tenerlo en mi futuro. Y si creo un impacto, pues que sea desde estos recursos y desde este aprendizaje en donde ya me dejó la experiencia, yo digo, ok, esa ya me la sé, ya no me vuelve a pasar. A lo mejor me pasa algo parecido. Generalmente cuando creamos conciencia y se vuelve a repetir, me pasa algo parecido, pero en menor intensidad. Porque a lo mejor tengo que reconocer algo que aún no he reconocido. Y cuando lo reconozco, entonces digo, claro, sí, por supuesto. Y si me pongo a hacer el análisis, entonces digo, sí, claro, y eso también estuvo presente en esta vez y en esta otra y en esta otra anterior, sí, por supuesto, me faltaba ver eso. Entonces, estar presente implica estar en el aquí y ahora, en donde yo justamente elijo que esto ya no merme tanto mi situación actual. Y que de aquí entonces yo empiece a crear qué es lo que quiero. En el ejemplo de Alma que hace un rato nos decía, ¿no? Entonces yo cierro con ese trabajo y entonces digo, ok, porque yo elegí no vacunarme, no voy a regresar a ese empleo, ok, ¿no?
Pero entonces no me voy a quedar conectada en el sufrimiento, ni en el de, ay, es que era lo mejor y ya no va a haber. No, entonces ahorita me pongo así como, ok, de aquí en adelante, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gustaría crear con esto? Encontrar un empleo, poner un negocio, hacer cosas y venderlas, asociarme con alguien, no sé, lo que quiera hacer. Y entonces de ahí hago mi proyección con todo y mi sentir hacia lo que quiero, cómo me quiero, cómo me miro, cómo quiero verme, cómo quiero estar. Y entonces eso me va a llevar al cambio de chip. ¿Ok? A lo mejor va a haber quien me diga así como, ay, esa suena bien fácil, ¿no? Así como, ay, sí, de veras. Y sí, de verdad que sí lo es. En serio que lo es. Solo que lo difícil es empezar a hacerlo. Porque si yo ahorita les digo a todos ustedes, a partir de mañana, y aquí hay gente que me conoce y de los que me conocen, díganme quién lo ha hecho, para que entonces me digan. Si yo les digo, a partir de mañana tómense 10 minutos, 10 de su día, para visualizar cómo quiero estar, cómo me quiero sentir, qué es lo que quiero crear, qué es lo que quiero tener y conectar con ese sentir para entonces empezar a vibrarlo y a crearlo. ¿Quién lo ha hecho? 10 minutos diarios, Coral, todos los días. ¡Ay! Mírala ella. ¿Quién más? Lo difícil es empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque, neto, una de las cosas en las que más nos cuesta trabajo es en que nos dicen, ¿en serio con eso? Es bien fácil. No puede ser que funcione algo tan fácil de uno, ¿no? No puede ser que funcione algo tan fácil. Ajá. Y dos, no, pues es que tuve que hacer esto que es más importante, no, es que tuve que hacer lo otro y salí a la carrera, no, es que ya esto, lo hice 3 semanas así corridito, pero ya después no, pues es que ya no me dio tiempo porque tuve que hacer. La constancia es lo más complicado. Pero cuando de verdad que se encarrilan, dice Ania, yo ahí la llevo, y entonces, ¿no? Y cuéntenme, Coral o Ania, que ahí la llevan, si no han visto un impacto. A ver, Coral. Es que justamente esa parte, dejas de hacer cosas y entonces empiezas a hacer tu prioridad, ¿no? Porque siempre uno tiene tiempo para todo, menos para uno. Entonces, pero tú tiene uno, bueno, yo tuve que pasar episodios muy fuertes para poder mirar un poco más, voltearme a ver a mí y dedicarme ese espacio a mí. Y justo fíjate que en eso que dices, tuve que pasar situaciones muy fuertes, eso, y entonces esto que yo les decía, ajá, hay situaciones de dolor y de pérdida, pero que justamente eso se puede volver también mi recurso. Cuando yo agradezco lo que yo les decía, reconocer por qué ese dolor, ajá, me ha permitido un crecimiento, ajá, pues es justo eso, es usarlo a mi favor. Porque si yo me clavo en, no, es que la vida, cómo se enseña conmigo y ve lo que me pasó y me quedo ahí en el hoyo, digo, elección muy respetable, ¿no? Pero entonces, ¿cómo queremos que se cierre algo? O que cambie algo, ¿no? Ajá, no vi qué puso Ania. Ania dijo, yo ahí la llevo, inmediato cuando dijiste de qué cambios habían visto. Y dice, duro pero bello, empecé a verme. De Gaby Subus en Facebook, yo quiero emprender y mañana empiezo a realizar mi sueño. Sí, y de verdad, o sea, justo conecten mucho como con esto. Podemos tener como varias metas, o sea, y tampoco es cierto que, híjole, entonces tengo que estar así como un mes solamente con uno, o tengo que estar 10 minutos pensando en, por ejemplo, quiero más dinero, ¿no? Y 10 minutos en quiero una casa, o 10 minutos en quiero un buen empleo, o 10 minutos, o sea, no. Pueden hacerlo a lo mejor un día uno, otro día otro, si quieren hacerlo 10 minutos con cada cosa, está bien, pues el punto
es que ustedes empiecen a crear algo que justo les haga ese cambio de chip, en donde empiecen a estar más presentes, en donde empiecen a conectar con otro tipo de emoción, como se dice por ahí, más elevada. Ahí va de nuevo, como la gratitud, por ejemplo, que justamente los puede elevar y entonces yo empiezo de verdad a estar en otra sintonía. Y no quiere decir, que entonces, o sea que entonces tú ya no te enojas por nada, o sea, ahora resulta que eres toda acá y entonces ya no te... No, por supuesto que sí. Por supuesto que hay cosas que me molestan, hay cosas que me desesperan, hay cosas, y eso nos puede pasar a todos, por supuesto, ¿no? El asunto es, ya no me la quedo ahí 3 días o ya no me hago como toda una, ¿no? Acá, idea, ¿no? De, ay, no, seguro, y esto y aquello, y me estoy torturando, ¿no? Ya no me quedo sin dormir, ya no me genera el estrés que me genera, ¿me explico? O sea, es menos intenso. Ya puede pasar así y no así como me estoy ahogando en esta emoción. ¿Qué pasó, Coral? Rapidito, retomando esto que estás diciendo, yo dije, bendita pandemia, todo lo que me ha dejado. Y alguien me dijo, ¿estás loca? ¿Cómo puedes agradecerle a la pandemia cuando te arrebató a tu pareja, cuando has vivido todo lo que has pasado? Pero yo ahora digo, gracias a todo eso, he dado un salto que no pude hacer en 5 años, ¿no? He aprendido a mirarme, me han pasado cosas tan bien bonitas después de todo eso. Y de verdad sí lo agradezco, porque gracias a eso hoy estoy en el punto que estoy. Así es, y como yo les decía, el hecho de tener la gratitud por esos eventos a lo mejor desafortunados, ¿no? No quiere decir que yo diga, ay, amo que se repita, que así se quede eternamente. O sea, no, pero solo estoy reconociendo que algo bueno también hay en eso también me deja un recurso. A veces hay cosas que nosotros no aprendemos más que a través de perder algo, ¿no? O de vivir el dolor. No quiere decir que tengan que ser así todas las experiencias, pero las que tocan ser así, pues sí, así, sí, así fue. Entonces, bueno, ¿alguien tiene dudas, preguntas de esto? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Ya les quedó ahora sí que claro de cómo van a hacer el cierre de ciclos con esas situaciones? Ok, Karina, ¿eh? Entonces, ahí les va. Fíjense por qué es importante hacer un cierre de ciclos, por ejemplo, con la relación que yo tengo con el dinero, con el trabajo anterior, con los jefes anteriores, con ese conflicto que tuvimos, con eso. ¿Por qué? Una, porque yo les decía, si yo tengo esto aquí y aquí lo estoy sosteniendo, entonces no puedo agarrar otra cosa. Y eso incluye un empleo. Eso incluye mi relación con el dinero. Eso incluye mi negocio. Todo. Entonces, ¿qué es importante que yo haga? Mostrarme en gratitud por lo que este aspecto, ese evento, ese trabajo me dio, por lo que yo crecí, por lo que yo aprendí, por todo lo que a lo mejor pude reconocer de mí que no había reconocido, por esos recursos que me dejó. Incluso cuando consideramos que tenemos una mala relación con el dinero, y lo pongo así porque mal a lo mejor, ay, pues no tengo lo suficiente, ay, pues me cuesta mucho crearlo, ay, pues como que se me va bien rápido y yo quiero soltar esa relación, también tengo que ver qué recursos me dejó que se fuera rápido el dinero. ¿Habrá alguno? Solín se me queda viendo así como de, pues, ¿qué recursos me puede dejar eso? Que tengo que ver, ahora sí que de dónde diantres saco. ¿Sí o no? ¿No? Y yo he tenido que aprender a pedir, cosa que a lo mejor no hacía. O he tenido que animarme a hacer cosas que a lo mejor no me animaba a hacer.
Ajá. O he tenido que crear a lo mejor cosas en las que yo digo, ¿y si hago esto? ¿Y si entonces saco esto? ¿Y si entonces eso? Otra muy importante que también deja eso es aprendo a cobrar, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que les debe y ustedes acá apretándose así con no le voy a cobrar, ¿no? Y aprendes a cobrarlo. Aprendo también quizá a darle valor al trabajo que hago porque requiero. Y antes yo me contaba la historia, no importa, ¿no? Y no lo hacía. Entonces deja muchas cosas, deja muchos recursos como esa parte. Entonces, eso sí me lo quedo. Le agradezco todo eso que me brindó. Sin embargo, hoy quiero hacer una relación distinta, donde a lo mejor no me esté mortificando, donde a lo mejor no me sienta tan preocupada que no duerma, donde esté constantemente con el miedo. Eso es lo que es importante empezar a cambiar y a soltar. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, acuérdense que en este tercer día vamos a hacer lo mismo, las 4 hojitas con las situaciones que ustedes quieran cerrar. Lo que me gustó, lo que me dejó como recurso, lo que voy a estar como en esa cuestión de proyección a futuro, ¿sale? Las 4 hojitas, ahí que ya lo tienen escrito, también lo pueden hacer como con este aspecto. Si hay alguna en particular que les haya costado así muy cíclica, como les decía, pueden hacer, les sugiero, aparte de las otras cosas que ustedes elijan, o sea, bajo cualquier otra técnica, revisión o demás, por supuesto, ¿no? Digo, al final ustedes eligen, pero también hay un ejercicio que es un acto psicomágico que es bastante poderoso. Y ese ejercicio psicomágico es el siguiente. Ese sirve muchísimo para cuestiones cíclicas, así de neto ya no, o sea, ya me ha pasado 20 veces, ¿no? Pero obvio, primero los invito a que hagan el análisis de qué he hecho yo, qué no he hecho para que eso siga pasando, porque eso es clave. Clave. ¿Sale? Ahora, ya lo hice, ya vi mis recursos, ya vi, ok, qué cosa, ya no quiero que me vuelva a pasar, ¿no? Entonces, ahí les va. Van a escribir en una hojita, como todo lo que deseo que pase con esa situación, pero de manera positiva. ¿Por qué? Porque ya les conté que nosotros somos un impacto, o sea, lo que yo vibre también lo voy a lanzar y también me va a impactar a mí. Por eso lo voy a hacer de manera positiva. Por ejemplo, terminar en amabilidad las relaciones laborales, ¿no? Que se me trate con respeto, que pueda hacer valer más mi opinión, ¿no? O sea, todo eso, que a lo mejor no hubo ahí, pero que quiero que exista o que sí quiero de esa relación, ¿sale? Van a poner una piedrita y en esa piedrita van a poner el nombre de la situación o el nombre de la empresa con la que quieren cerrar o ya alto a los abusos, nada, así. No van a poner ahí como esa situación repetitiva que ya no quiero que pase. Luego, ya hicieron su listita, hagan de cuenta que está aquí, la doblan, van a cavar un hoyo en la tierra, de unos 30 centímetros aprox. Meten el papel encima de la piedra con el nombre. Y lo van a enterrar. Y lo pisan. Eso literal, no crean que es brujería, no crean que les estoy diciendo van a enterrar a alguien, ¿no? Lo que van a hacer es energéticamente devolver a la tierra, para que transmute, para que germine esas cosas que ustedes quieren, por eso es en positivo, ante ese tipo de situaciones o con ese tipo o lo que vivieron como en esa cuestión de esa empresa o con esa persona.
pero no es que entierren a la persona, sino que van a enterrar esa cuestión energética. ¿Sale? Aclaro para que luego no digan, ay, me vas a inducir a la brujería negra. ¿Sale? Y digo, no tengo nada en contra, quien lo haga está chido, pero el asunto es como la misma vibración, ¿no? Entonces, esa es la parte, ¿va? Puede ser maceta, dice Norma. Sí te sugiero que si puede ser como tierra, mucho mejor, ahí sí. La otra de las otras hojitas, sí, Norma, en una maceta puede ser, pero esta sí, de preferencia, no sé, en un camellón, en un parque, en un algo. Va. ¿Sale? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien tiene comentarios en Facebook? Nada más Elizabeth Curustieta dice, miedo a tenerlo cuando hablabas del dinero. Pregunta como, ¿miedo a tenerlo? Sí, y ahí también esa puede ser como una situación de cierre para que justamente ya no haya miedo y que entonces ahora disfrutes y goces tenerlo, ¿no? Que tu relación cambie hacia esa cuestión de lo disfruto y lo gozo cuando lo tengo y cuando también lo gasto. Porque acuérdense que hablando específicamente de dinero, también es el círculo, ¿no? O sea, si yo también dejo ir, entonces va a regresar. No puedo, cuando yo también me encargo como de querer acumularlo, tampoco va a crear. Acuérdense que en ese sentido yo les digo, es como esto que se maneja mucho en Access, ¿no? Es como si el dinero fuera un buen amante. Y digo un buen amante, no un amante, uno bueno. Uno bueno que quiero seguir teniendo, ¿no? Y que entonces si me pongo plan tóxica de quédate aquí a mi lado siempre y no te vayas para ningún lado, se va a ir. Entonces, eso también implica como esa parte de libertad, ¿no? Donde yo dejo que vaya porque sé que va a regresar, porque le encanta estar conmigo y a mí con él, y entonces nos divertimos juntos, la pasamos bomba, ¿no? Y nos queremos volver a ver a cada rato, pero sé que también se tiene que ir. ¿Me explico? Así el dinero. Entonces, conectar más, Elizabeth, con esa cuestión del gozo, más que con el miedo, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que puedes hacer también ahí en ese acto y también cambiar ahí como ese chip que te lleve más hacia esa cuestión de gozo y no del miedo. Acuérdense que también desde las fluviales esta cuestión de la polaridad del miedo es el amor. Entonces, si yo estoy en automático en el miedo, no estoy amando. ¿Va? No puedo estar como ahí si estoy acá, no puedo estar acá. ¿Vale? Ajá. ¿Qué pasó, Coral? Una pregunta, si por ejemplo quiero que cambien algunas cosas de mi relación con alguna persona, arriba de la piedra pongo la situación, la mala relación o el nombre de la persona. La relación en sí. O sea, por ejemplo, la relación, o sea, es que puedes poner las dos, pero yo sugiero poner así como más específicamente qué es lo que quiero que cambie de la relación con esta persona, ¿no? Porque justo es eso, es hacer la diferencia que es la manera en la que nos relacionamos, no la persona en sí, la manera de la relación. La situación de choque, de conflicto, de abuso, de, no sé, lo que sea, ¿no? El trato, ¿vale? Gracias. Por eso les decía, por eso en ese acto también es muy importante que como adultos asumamos qué cosa también estoy haciendo yo, qué contribuye en esta relación, porque muchas veces cuando ya tomo conciencia de eso y digo, bueno, pues sí, claro, ¿no? O sea, yo me quejo de esto, pero también hago esto, pues sí, pues ya haciendo ese cambio de chip puede hacer un cambio en la relación. ¿Ok? ¿Qué pasó, Solín? ¿Qué pasa? Que empiezo con una situación de me empieza a ir bien, no sé qué, y me siento. Y otra vez me vuelve a ir mal. ¿Eso lo puedo poner en la piedra?
sí ha sido así como muy cíclico, sí, pero insisto, yo te invitaría a ver qué hay en mí que me pongo esa limitante. ¿Hay miedo? Entonces te sugeriría más bien poner el miedo. ¿Y el miedo en específico a qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, miedo a mostrarme, miedo al éxito, miedo a ser reconocida, miedo a comprometerme, porque estás de acuerdo que cuando también te muestras, tú tienes que comprometerte y ser responsable, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ustedes que me están escuchando, entonces yo tengo que asumir lo que yo les estoy diciendo. O sea, si en algún momento a mí, no sé, Lidia, ¿no? Me dijera, oye, Marcela, es que tú en un Zoom dijiste esto y esto, yo le digo, no, ¿cómo crees, Lidia? No, yo nunca dije eso, ay, no, seguramente oíste mal. Pues, ¿eso qué? ¿No? O sea, yo tendría que asumir de sí, y lo dije por esta razón, o esto, o sí tiene que ver con esto, o esto. Y si ella me dijera, ay, pero ¿qué crees? Que yo ya vi que estás equivocada, porque mira, aquí dice que eso no es así, ¿qué es esto? Entonces yo también tendría que reconocer y decir, oye, no sabía eso, tienes razón. ¿Me explico? Y a veces eso, que es responsabilidad, no queremos asumirla. Marce, Y entonces mejor así, mejor aquí. ¿Sale? Marce, Dime, Luz. oh, tengo un problema. Yo no escuché. Siempre que vas a decir algo muy importante, se desconecta o no sé qué es este asunto y no escuché cómo se va a hacer lo de la piedra. En la repetición que vas a mandar mañana, ¿será que va a venir claro? Yo confío en que sí. Y si Bueno, no, con toda confianza me escribes y te digo. bueno, ¿Vale? Ok. ¿Sí, Solín? ¿Clara? Sí, 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 sí. Vale. Gracias. No, de nada. Ok. Entonces, bueno, el lunes, ahí lo que vamos a hacer ese día, que es ya el cuarto y último, es que entonces vamos a hacer, ya habiendo como cerrado estos ciclos, justo vamos a promover ese cambio de chip. Y entonces, ahora sí, como que, ¿qué quiero? ¿Qué me gustaría que fuera diferente? Entonces, ¿se acuerdan que les pedí una listita? ¿No? Que les pedí ahí como, a ver, pongan qué quieren que sea diferente y todo. Si en este trayecto ustedes han ido agregando a su lista, pónganlos. Si no, o no la han hecho, háganla. Tienen para el lunes hacerla para que justamente tengan ahí más claridad de, ok, esto me gustaría ir creando. Les sugiero, pónganla en orden de prioridad para ustedes. O sea, que es jerárquicamente lo que me gustaría obtener, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para que sobre todo ustedes lo vayan trabajando, porque no crean que lo vamos a hacer como todo en ese día, pero para que ustedes tengan su lista, y ahora sí que ya es su responsabilidad hacerlo, ¿no? O no, ¿sabes? ¿Va? Muy bien, entonces, gracias, muchas por su escucha, por su tiempo, por estar aquí. Gracias por su presencia, gracias por la gran contribución que son. Gracias también a los que están en Facebook, a los que nos siguen por esa red. Gracias a todos. Y nos vemos acá el lunes entonces. ¿Sale? Igual a las 7. Gracias, Mayeli. Gracias a mí. Gracias a todos ustedes y que pasen Gracias, una Marce. bellísima noche. ¿Vale? Estamos ahí en contacto. Nos seguimos igual en el chat y en los comentarios que quieran poner por Facebook. ¿Vale? Gracias a todos. Gracias. Linda noche. Descansen. Bye. Bye, Gracias, gracias. bye. Bye. Gracias.